Buenos días, Ismael. Buenos días, Sofía. Sí, Miss. Buenos días. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Y tenemos un tema amplio. Es por ello, ya hemos dado unos minutos de tolerancia para que puedan ingresar. Quería comentarles si en algún momento no me logran escuchar bien, por favor me lo hacen saber. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar, darles la bienvenida a una semana más de clase. Recordemos que el día de hoy nos toca el curso de gramática. Bien, ya estamos en la quinta semana, por lo tanto vamos a indagar más sobre los temas para luego al final poder dar los exámenes nuevamente, ¿no? Pero esta vez sí vamos a realizar lo que es el repaso respectivo de los ocho o 9 temas que vamos a trabajar en toda la unidad y el bimestre sobre todo. Bien, entonces vamos a comenzar. El tema del día de hoy es, buenos días, Cris Mari. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el adverbio, ¿sí? El adverbio, primera parte, vamos a hablar sobre qué es un adverbio, cuáles son las clases de adverbio que vamos a conocer y sobre todo cuándo los voy a utilizar, ¿no? Y lo más importante, identificar qué es lo que se busca, ¿no? Que ustedes puedan llegar a identificar más el tema. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, como ustedes pueden observar, tenemos una imagen en representación de una historieta, ¿no? En donde se va a interpretar, ustedes van a identificar lo que quiere decir sobre el tema de los adverbios. Mira, por ejemplo aquí, Crismari, ¿qué dice la niña aquí donde que estoy pasando la señal, el mouse? Lee, por favor, Crismari, el pensamiento de la niña. Pues a mí ahora no me, pues a mí ahora no me apetece ir a la fiesta de Wilber. Iré mañana. Bien, gracias, Chris Mari. Miren, aquí tenemos dos palabras resaltadas que están de color amarillo y están en negrita, ¿no? Es un pensamiento, estamos hablando de la niña. Entonces, ¿qué dice la otra niña, Ismael? ¿Qué dice? Es verdad, estás muy lejos, pero subiré hasta el último piso, ahí te entregaré tu regalo. Correcto, gracias, Ismael. ¿Se acuerdan en la clase cuando nosotros habíamos dicho sobre los adverbios? Que esto vino en su examen, ¿no? Que van a modificar. ¿Recuerdan que les decía? Va a modificar. ¿A quién modificaba el adverbio? ¿O a quiénes? A ver, recuerden, ¿a quiénes modificaba el adverbio? Vino en su examen. Mm. Correcto, Lionel. Ya mencionó uno, ¿no? Modifica el verbo. Bien, Adverbio. correcto, también al adverbio. ¿Y a quién más? Ya me dijo al verbo, al adverbio y al, nos estamos olvidando de uno, que es una característica del sustantivo. ¿De quién estamos hablando? Cuando decimos es una... Adjetivo. Correcto, Lionel, ¿no? El adverbio va a modificar a lo que es el adjetivo, al verbo y al propio adverbio, ¿ya? El adverbio más que todo viene a ser como un complemento. Ya un complemento de toda la oración. En este caso, aquí, como ustedes pueden observar, tenemos algunos adverbios. Ahora, mañana, ¿no? Adverbio de tiempo. ¿Recuerdan? Mañana, lejos. Ahí le entregaré su regalo. Ven, aquí vamos a identificar más. Dice lo siguiente, ¿no? Amiguitos, han observado que en la imagen superior podemos ver algunas palabras que están resaltadas, ¿no? Cada una de ellas desempeña la categoría de algunos adverbios, pero hoy solo estudiaremos tres clases de adverbios, ¿ok?
solo vamos a estudiar tres clases de adverbios, nada más. Primero identificamos definición. Recuerda, las definiciones de cada clase gramatical siempre lo hemos trabajado de forma morfológico. Estamos hablando de la forma. Semántico. Estamos hablando de una palabra de acuerdo a la circunstancia en que se va a escribir. El sintáctico, cuando mayormente esta palabra se modifica, ¿ya? Y lexicológico, mayormente es cuando son palabras de inventario abierto. ¿Ya? Vamos a subrayar. Cuando decimos morfológico, el adverbio es invariable. ¿Por qué decimos que es invariable? No tiene accidente gramatical, ¿ya? No tiene accidente gramatical. Estamos hablando de forma morfológica. Vamos subrayando, por favor, subrayamos al mismo tiempo. Cuando decimos de forma semántico, ¿ya? De acuerdo al adverbio va a expresar diversas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Modo, tiempo y lugar. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? Del adverbio. De forma sintáctico, también conocido como un modificador de modificadores, ¿no? ¿Por qué? Porque modifica tres palabras, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras? Ya Leonel lo mencionó. Verbo, adjetivo y a otro adverbio, ¿ya? A eso le decimos de forma sintáctico. Ejemplo, tenemos aquí. Ellos comen mucho. ¿Ven? Aquí, mucho viene a ser lo que es el adverbio y está modificando al verbo comen, ¿no? Profesora, pero ¿cómo lo modifica? ¿De qué forma lo está modificando? Porque podemos decir simplemente, ellos, cuando decimos el verbo es, a ver, en ellos comen mucho, ¿cuál es el verbo? En la oración, ellos comen mucho, ¿cuál es el verbo? Comer. Correcto, comen. No se olviden, el verbo es la acción. ¿Ven? El verbo es la acción. Pero comen. ¿Por qué decimos que lo está modificando? Porque simplemente es del verbo comer. ¿Ven? Y ya acá está diciendo comen, comen mucho. Lo está modificando, lo está cambiando. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere cuando dice que es un modificador de modificadores. ¿Por qué? Porque modifica a la palabra. ¿Ok? Aquí continuamos, decimos, tú eres muy inteligente. ¿Ven? Este muy viene a ser, ¿qué viene a ser o qué viene a representar la palabra muy? Mira, está resaltado. ¿Qué viene a ser muy? En la oración, tú eres muy inteligente. Adverbio, adverbio. Correcto. Este muy viene a ser el adverbio. ¿Ya? Es el adverbio. Profesora, pero el muy está antes del adjetivo, correcto. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? Que el adverbio es modificador de modificadores. ¿A quién ha modificado? A ver, ¿cuál es el adjetivo en tú eres muy inteligente? El adjetivo, Inteligente. correcto. El adjetivo es inteligente. ¿Ven? Inteligente. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, dice, aquel joven vive muy cerca. ¿Ven? Este muy está modificando. ¿A quién está modificando el muy? A un verbo, a un adverbio o a un adjetivo. A ver, dice, aquel joven vive muy Oye, cerca. algunas veces y subió. Correcto. Eso. Muy bien, está modificando a un adverbio, ¿ya? A un adverbio. Bien, continuamos aquí. De forma lexicológico. ¿Qué decimos? Que son palabras de inventario abierto. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Que simplemente la palabra es modificable, puede cambiar, puede variar. ¿Ya? A eso decimos que son palabras de inventario abierto. Continuamos. Ahora sí, vamos a continuar con las clases de adverbio. Tenemos, recuerden que vamos a trabajar solo tres, ¿ya? Solo tres. En clases de adverbio tenemos la primera que es adverbios de lugar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, profesora?
que los adverbios van a ser los siguientes, como afuera, arriba, abajo, cerca, lejos, aquí, allá, encima, fuera, alrededor, debajo. ¿Ven? Todos ellos son adverbios de lugar. Miren, no se olviden, lugar. Ustedes encuentran una palabra que me está mencionando o especificando cierto lugar o señalando, ya ustedes digan, ah, ese es adverbio de lugar. No, miren, afuera, arriba, ven, es un lugar, abajo, cerca, lejos, aquí, ¿no? Por no decir aquí, casa, decimos aquí, allá, encima, fuera, alrededor, ¿ya? Cuando encuentren estas palabras, acuérdense de esto, adverbio de lugar, que lo podemos identificar con la pregunta ¿dónde, no? ¿Dónde estás? Afuera, arriba, abajo. ¿Dónde? Fuera. ¿Ven? Adverbio de lugar. Aquí tenemos dos ejemplos. Miren, tenemos dos ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos? La casa está allá. ¿Ven? Miren, lo está señalando. La casa está allá. ¿Se dan cuenta? Ahí está la casa. Los libros están encima. ¿Ven? Están encima de la mesa. ¿Ven? ¿De dónde? De la mesa. Y este encima viene a ser el adverbio de lugar. Ya, identifiquemos esta oración. Pregunto, ¿cuál es el artículo en los libros están encima de la mesa? ¿Cuál es el artículo o cuáles son los artículos? Mesa y No, Ismael, artículos. Artículos. Recordemos, los artículos mayormente siempre acompañan al sustantivo, casi siempre. ¿Cuáles serán los artículos? En la oración, los libros están encima de la mesa. Los, Correcto, recuerden, los artículos son los que mayormente están acompañados del sustantivo. Solo los observan otro artículo. A ver, observen bien. la Observan. también. Correcto. Tenemos aquí la. ¿Ven? La viene a representar también lo que es un artículo. A ver, vamos a ver. Aquí está la. Pregunto, ¿y cuáles son los sustantivos? ¿Cuáles son los sustantivos en los libros están encima de la mesa? Libro y mesa. Correcto, Grismari. Los sustantivos son libros y mesa. Profesora, me he olvidado. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son todos aquellos que tienen un nombre, ya sea nombre propio o nombre común. Cuando digo nombre propio me refiero a un nombre. Por ejemplo, Tania es un sustantivo propio. ¿Por qué? Porque es mi nombre. Es mío. Yo me llamo Tania, ¿no? Sustantivo común, yo, profesora. ¿Ven? ¿Por qué común? Porque profesoras son muchas personas. ¿Ven? Es un sustantivo común. Pero ya, la profesora Tania ya ahí se identifica como un sustantivo propio. ¿Ya? Tengan en cuenta ello. Listo. ¿Y cuál es el verbo, profesora? Lo que queda. Están. Y la de es una preposición. ¿Ya? No se olviden, preposición. Hemos trabajado en la clase, sí, pero lo tengo que señalar para que ustedes puedan identificarlo más. ¿Está bien? Entonces, continúo. Ya hablamos sobre los adverbios de lugar, ahora pasemos a los adverbios de tiempo. ¿Listo? Los adverbios de tiempo lo identificamos con la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo nos vemos? Un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo nos vemos? Mañana. Después. Ahora. O pronto, ¿no? Temprano, todavía. ¿Ven?
Adverbio de tiempo con la pregunta ¿cuánto? ¿Ya? Con la pregunta ¿cuánto? Aquí resalten, por favor, en adverbio de tiempo con la pregunta ¿cuánto? Ejemplos. Ellos llegaron hoy. ¿Ven? El adverbio de tiempo. Hoy. Pregunto. Ellos, ¿qué viene a ser? La palabra ellos, ¿qué será? A ver, ¿qué me dicen la palabra ellos? ¿Qué es? Un pronombre. Un pronombre. Correcto. Persona. Es un pronombre, pronombre personal, ¿verdad? Yo, tú, él, ellos, nosotros, nosotras. ¿Ven? Ustedes, vosotros. Y llegaron, ¿qué viene a ser? La palabra llegaron. Es un verbo. Correcto, es un verbo. Tenemos aquí pronombre, verbo y adverbio de tiempo. ¿Ven? Estamos identificando, ¿ya? Estamos identificando. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Dice, mañana compraré mi libro. Ven, miren, el orden. Como dicen, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Aquí mañana, que es obviamente el adverbio de tiempo, va primero. Miren, va primero. Y el sustantivo va aquí. Pero si yo les digo identifiquen sujeto y predicado, ¿podrán hacerlo? Aquí en mañana compraré mi libro. A ver qué me dicen. Aún no hemos llegado a esta parte de identificar entre el sujeto y predicado, pero quiero que tengan en cuenta algo, ¿ya? No necesariamente la oración tiene que comenzar con un artículo, con un sustantivo, ¿sí? Una oración también comienza, como ustedes pueden observar, con un adverbio, adverbio de tiempo, ¿ya? Decimos, mañana compraré mi libro. ¿Cuál es el verbo aquí? En mañana compraré mi libro. ¿Cuál es el verbo? Compraré. Compraré, ¿verdad? Compraré. Compraré viene a ser lo que es el verbo. Listo, ya conocemos los adverbios de tiempo. Ahora pasemos al último adverbio de modo, ¿ya? De modo. ¿Cómo lo identificamos? Con la pregunta ¿cómo? ¿Cuáles son los adverbios de modo? Son los que tienen aquí. Así, bien, mal, mejor, adrede y los adverbios terminados en mente. Rápidamente, alegremente, útilmente, exageradamente. ¿Ven? Entonces, adverbios de modo como, ¿cómo te sientes? Bien, mal, mejor, ¿no? Identificamos. Pero también me dice que el adverbio de modo también son los que van a terminar siempre en mente, ¿ya? Adverbio de modo. Vuelvo a mencionar rápidamente, alegremente, útilmente. ¿Ven? Solo le está agregando el mente nada más. ¿Ya? El mente. Ejemplo, tenemos aquí, mis amigos pasearon en bicicleta alegremente. ¿Ven? Alegremente, ¿qué habíamos dicho? Que es un adverbio de qué? Alegremente. ¿Qué será? El tiempo. Alegremente. Adverbio de tiempo, de modo o adverbio de lugar. Alegremente. A ver, vamos, está aquí. Todos los adverbios que terminan en mente, ¿qué eran? Eran adverbios de Ismael, ¿de qué eran Modo. adverbios? Correcto. Adverbios de modo. No se olviden, ¿ya? No se olviden. Todas las palabras que ustedes se encuentren, sobre todo las que terminan en mente, es un adverbio de modo, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo. Decimos, él se siente mal.
¿Ven? Este mal. Estamos hablando del adverbio de modo. ¿Ven? Aquí está. Mal. ¿Ven? Ahí está. Adverbio de modo. Bien, estamos identificando. ¿Ya? Volvemos a repasar. Identifiquemos de nuevo. Hemos trabajado sobre el adverbio, hemos identificado qué es un adverbio y hemos mencionado tres clases de adverbios, de acuerdo al tiempo, lugar y modo. Bien. Definición de forma morfológica. Hemos dicho que no tiene accidente gramatical. Ya no posee accidente gramatical. De forma semántico, va a expresar diversas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Modo, tiempo y lugar. Obviamente hay más, ¿sí? Hay más clases de adverbios, ¿ya? Pero solo nosotros estamos trabajando tres clases de adverbios nada más. Aquí hemos mencionado, aquí pasamos al sintáctico, ¿ya? Sintáctico le decimos porque el adverbio es un modificador de modificadores. ¿Por qué? Porque va a modificar tres palabras. ¿Cuáles son? Ya lo mencionamos. Verbo, adjetivo y a otro adverbio. ¿Ven? Lo está modificando. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cómo está modificando aquí al verbo, al adverbio, disculpen, aquí al adjetivo y aquí al adverbio. ¿Ven? Lo está modificando. Clases de adverbios, tenemos aquí adverbios de lugar, cuando netamente nos estamos refiriendo a un lugar. Ven, a un lugar. Ejemplo, digo, la casa está allá, la palabra allá. Los libros están encima, ¿ven? Del lugar, encima de la mesa. Adverbios de tiempo, identificamos con la pregunta ¿cuándo, no? Ejemplo, diríamos, pues, ¿cuándo nos vemos? Hoy, mañana, después o ahora. Pronto, temprano. ¿Ven? Adverbio de tiempo, cuando identificamos el tiempo, ¿no? ¿Dónde se va a realizar la acción? ¿Cuál es la acción? Aquí. Ellos llegaron. ¿Cuándo llegaron? Hoy. ¿Ven? ¿Cuándo? Miren, ¿cuándo llegaron? Hoy. Mañana compraré mi libro. ¿Cuándo comprarás tu libro? Mañana. ¿Ven? Mañana. Entonces, aquí, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo las preguntas nos están ayudando a identificar los adverbios? Aquí tenemos el adverbio de modo. En el adverbio de modo, identificamos con la pregunta ¿cómo? Mire, mis amigos pasearon en bicicleta alegremente. ¿Cómo estaban tus amigos? Alegremente. ¿Ven? Él se siente mal. ¿Cómo se siente él? Mal. ¿Ven? A eso me refiero con las preguntas, ¿sí? Crismari, Eduardo, Ismael, Lionel, Sofía. Pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Alguna pregunta para poder continuar con los ejercicios? Yo no tengo preguntas. Bien, Crismari. ¿Ninguna, Ismael? Listo. Bien. Entonces, si los demás no dicen nada es porque todo quedó claro. Bien, vamos a continuar aquí. Identifiquemos, ¿sí? Identifiquemos. Decimos, primera ronda de actividad de aplicación. ¿Qué alternativa, miren, primera pregunta, observen bien, ¿qué alternativa presenta un adverbio de modo? Estamos Bien, hablando de profesora, es bien, bien. bien, La B. la B. Ya, bien, Lionel. ¿Qué me dicen los demás? ¿Están de acuerdo con la respuesta? Adverbio de modo. Miren, estamos buscando el adverbio de modo. Yo sí estoy. Correcto, Mari, Lionel. Bien, tenemos el bien como un adverbio de modo.
Entonces, pregunto yo, ¿y mañana? ¿Qué adverbio es mañana? Tiempo. Correcto, es un adverbio de tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos mañana, ¿cuándo nos vemos? Mañana. ¿Ven? Adverbio de tiempo. ¿Y ahora qué es? Adverbio de... A ver, vamos. Ahora, adverbio Tiempo. de tiempo. Correcto. Estamos hablando sobre los adverbios de tiempo. Ahora, lejos. Adverbio de... Lugar. Muy Lugar. bien, es un adverbio de lugar. ¿Y si digo ayer? Y adverbio de tiempo. Muy bien, ayer es un adverbio de tiempo. Correcto, lo están haciendo genial. Continuamos. Pasamos a la segunda pregunta. Decimos, a ver, buenos días, Analía. Buenos días. Por favor, Analía, ingresar un poco más temprano, ¿sí? Para que puedas entender el tema, Analía. Sí, disculpe, mis buenos días. Ya. No te preocupes, lo importante es que quedan grabadas las clases y vas a poder, poder observarlo, ¿sí? Entonces, continuamos aquí. Decimos, responde las siguientes preguntas. Aquí tenemos cinco preguntas en las cuales vamos, en este caso nos toca escribir e identificar en nuestras fichas que tenemos. Bien, dice, responde las siguientes preguntas. Sintácticamente, ¿qué es un adverbio? Sintácticamente. Recuerden que hemos trabajado las definiciones de forma morfológico, semántico y sintácticamente. ¿Qué es un adverbio en la definición sintácticamente? De modo. No, no, no. Definición, Cris Mari. Que el adverbio, ¿qué era el adverbio? Es un modificador de modificadores. Correcto, es un modificador de modificadores. ¿Ya? Escriban ahí que el adverbio es un modificador de modificadores. ¿Ya? Esa es la definición de forma sintácticamente. Ahora pregunto, ¿a quiénes va a modificar este adverbio cuando decimos que es modificador de modificadores? Recuerden que siempre modifica tres. ¿Cuáles son? Vamos, recuerden cuáles eran. Lionel ya lo mencionó al inicio de clases. Porque puede Buenos días, Miss, perdón la tardanza. Correcto, Lionel, ¿no? Va a modificar al adverbio, al adjetivo y al verbo. Bien, por eso decimos que el adverbio es un modificador de modificadores. Buenos días, George. George, de la misma forma, pedirte por favor que ingreses un más temprano, ¿sí? Más temprano para poder aquí identificar el tema. ¿Bien? Ok, Miss, perdón la tardanza. Ya, está bien, George. Ok. Continuamos. ¿Cuál es la definición de forma lexicológicamente? ¿Qué era el adverbio de forma lexicológicamente? A ver, revisa. psicológicamente el adverbio son palabras de inventario abierto. Correcto, muy bien. Estamos hablando de que son palabras, a ver aquí, de inventario abierto. ¿Ven? Ahí está. De forma lexicológica, ¿qué era el adverbio? Son palabras de inventario abierto. Bien. Ahí está, ahí tenemos la pregunta número 3. Vamos, terminen, terminen. Cris Mari, Eduardo, Analía, Ismael, George y Leonel. Me van avisando para poder continuar aquí. Miren, justo. Bien, Cris Mari. Miren.
Tres oraciones de aquí, tres oraciones de aquí. ¿A cuántos tengo en sala? Tengo seis estudiantes en sala. Perfecto, son exactos. Continuamos. ¿Terminaron? ¿Sí? Ismael, Eduardo, Ya Lionel. está fuera de su casa. A ver, dame un El, momento, el Lionel. gato está, Dame un momentito, por favor. Voy a subir un poquito el volumen que no te escucho bien. Es mi internet. Ya, ahora sí. Lionel, te escucho. ¿Me quieres dictar una oración? él está fuera de su casa. El Bien, gato está encima de la mesa. Está cerca de la casa. correcto. Nos quedamos con la primera. Él está afuera de su casa. Perfecto. Lionel, ¿cuál es el adverbio del lugar? Pues Muy bien, Lionel. Muy bien. Excelente. Él está afuera de su casa. ¿Cuál es el adverbio del lugar? Afuera. Bien. Continúo. Chris Mari, dame una oración con adverbio del lugar. Chris Mari, vamos. Profesora, ¿cuáles eran los adverbios del lugar? Aquí está. Afuera, arriba, abajo, cerca, lejos, aquí, allá, encima, afuera, alrededor. Vamos, Chris Mari, dame una oración con un adverbio de lugar. ¿Puedo decir una oración? Eduardo, ya está perfecto el audio, Eduardo. Ya, entonces te escucho, Eduardo. Vuélvelo a decir, por favor. No lo apagues tan rápido, Eduardo, tu audio, porque no se te escucha bien. El libro está aquí sobre la mesa. Ya, nos quedamos en aquí. ¿Ya? El libro, ya nos quedamos en aquí. El libro está aquí. ¿Ya? Aquí. La palabra aquí. Tilde. ¿Ya? Tilde en la I. Aquí. ¿Cuál es el adverbio, Eduardo? ¿Dónde está el libro? Miren, con la pregunta ¿dónde, no? Eduardo, ¿cuál es el adverbio? Mm. Eduardo, ¿estás ahí? Aquí, profe. Correcto, aquí es el adverbio. Ahora sí, Crismari, díctame una oración con un adverbio de lugar. Vamos, Crismari, tú puedes. El gato está en la mesa. Mm, lo ideal es no mencionar mesa. El gato está. ¿Dónde está el gato? Crismari. No menciones Allí, sustantivo. Ya, a ver, decimos. El gato está. ¿Dónde está el gato, Crismari? No apagues muy rápido tu audio, Crismari. No lo apagues. Señala un lugar, Crismari. Recuerda que estamos trabajando adverbio de lugar. allí, El gato está allí. Correcto. Perfecto. ¿Ves? Ya no dices el gato está en la mesa. No, el gato está allí. ¿Ves? ¿Dónde está el gato? Allí. ¿Ven? Ahí. Listo. Aquí está. Allí como un adverbio de lugar. ¿Ya? Allí. Continuamos, pasamos al siguiente. Ya tengo a Crismari, Eduardo y Lionel. Ahora vamos, Ismael.
Ismael, díctame una oración que presente adverbio de tiempo, Ismael. Miren, estamos trabajando de tiempo ahora, ya no de lugar, ahora de tiempo. Hoy vamos a ir al cine. Hoy vamos a ir al cine. Ismael, ¿cuál es el adverbio de tiempo? Hoy, Correcto, hoy, ¿no? Tiempo, hoy. Continúo. Es, Te escucho, Lionel. ellos llegan ahora. Muy bien, Lionel. Ellos llegaron ahora. Perfecto. ¿Otra oración? Mi papá se levanta temprano. Ok, muy bien. ¿No? Ahí está. Estamos identificando, recuerde. Estamos identificando. ¿Qué más? No mencionó Leonel otra oración. Mi mamá se, o mi madre, ¿no? Se levanta temprano. ¿Sí? Adverbio de tiempo. Perfecto. Termina. Bien, Leonel. Terminen de copiar. Estamos identificando. No se olviden resaltar los adverbios. ¿Sí? Los adverbios. Aquí. Crismari. Crismari, Crismari. En la oración, ellos llegaron ahora. ¿Cuál es el adverbio de tiempo, Crismari? Ahora, Muy bien. Es ahora. Ahora. Y en la segunda oración, mi madre se levanta temprano. ¿Cuál es el adverbio de tiempo? temprano. Temprano. Perfecto, Crismari. Ven, ahí está. Lo estamos identificando. Temprano. Listo. Analía. Analía, ¿estás ahí? Sí, Analía, te pregunto, mira, los ejercicios que hemos trabajado es el tema de los adverbios, como has podido notar. Entonces te pregunto, hasta aquí, ¿estás entendiendo poquito a través de los ejemplos? Porque mira, estamos repitiendo las definiciones, estamos volviendo a realizar la estructura de oraciones de acuerdo a los adverbios. ¿Sí, Analía? ¿Me comentas? mm, sí, Ya, perfecto. Continuamos, pasamos ahora a las siguientes preguntas. Decimos, ¿qué son los adverbios morfológicamente? A ver, los adverbios morfológicamente. ¿Qué habíamos dicho de los adverbios morfológicamente? Que son palabras invariables, son palabras variables, tienen inventario abierto, indican modo, tienen inventario cerrado. A ver, revisen sus fichas. ¿Qué son los adverbios morfológicamente? Son palabras invariables. Correcto, muy bien, Crismari con Lionel. Crismari lo dijo de otra forma también, pero sí, que son palabras invariables, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos que son palabras invariables, nos estamos refiriendo a que, a ver, un momentito, vamos a minimizar. Uy, se fue. Un momento, por favor. Aquí está, retomamos. Que era que no tienen accidente gramatical, por lo tanto son invariables. Muy bien. Continuamos, pasamos ahora a la siguiente actividad. Decimos, señala, no, aquí, pregunta número 7. ¿Cuáles son las categorías a las que modifica un adverbio? ¿Cuáles son las que modifica?
Recuerdan, hemos dicho varias veces que solo modifica tres. ¿Qué era? Persona, adjetivo y tiempo. Sustantivo, adverbio, adjetivo. Adjetivo, verbo y Correcto. Adjetivo, verbo y adverbio. ¿Ya? Adjetivo, verbo y adverbio. Es la respuesta correcta. Que es un modificador de modificadores y que modifica a tres. Adjetivo, verbo y adverbio. Pregunta número 8. Señala la alternativa que presenta adverbio de lugar. ¿Cuál es? La C. Ayer, sí. Muy bien. Alguien dijo la C, Ismael. Ayer. Ayer será de lugar o de tiempo, Crismari. Ayer. Ensayo, mis. A ver, Crismari, ayer. ¿Qué es? ¿Adverbio de lugar o de tiempo? de tiempo, Correcto, de tiempo. Ahora, ¿qué adverbio es ahora para todos? Adverbio de, vuelvo a preguntar, la palabra ahora, ¿qué adverbio es? Apagaste muy rápido tu audio, Crismari. tiempo, Correcto, de tiempo. Mañana, ¿adverbio de qué es? Mañana, tiempo, correcto. ¿Y hoy? ¿Adverbio de? Tiempo. Tiempo, muy bien, Analía, ya te lo estás identificando, ¿no? Y la respuesta correcta es allá, ¿no? Que es un adverbio de lugar. ¿Dónde está el gato? Allá, ¿no? Continuamos. Decimos, alternativa que presenta adverbio de tiempo. La E. Hoy, ¿ven? Hoy. Ahí, arriba, abajo y allá son adverbios de qué? lugar, Correcto, son adverbios de lugar. Muy bien, continuamos. Pregunta número 10. Señala la alternativa que no presenta adverbio de lugar. ¿Ya? Lean bien las oraciones, porque van a identificar cuál es la alternativa que no presenta adverbio de lugar. Comenzamos. Digo, mi hermano trajo su libro que estaba allá. Pregunto, Es la B, Miss. la B, Es la B. a ver, La B, Miss. la B. Decimos, hoy iremos a la fiesta con toda la familia. ¿Por qué? ¿Por qué es la B? ¿Qué adverbio me presenta en la oración B? de tiempo, ¿Cuál, Cris Mari? ¿Apagaste muy rápido el audio, Cris Mari? Sí. Lleva el hoy de tiempo, profesora. Correcto. Hoy, tiempo. Hoy iremos a la fiesta con toda la familia. Mi hermano trajo su libro que estaba allá. ¿Cuál es el adverbio del lugar aquí en la primera oración? allá, Allá. Perfecto. Los documentos de mi jefe están arriba. ¿Cuál es el adverbio del lugar? arriba, Arriba. Muy bien. Cuarta oración. Debajo del puente había una serpiente. ¿Cuál es el adverbio del lugar? bajo,
debajo. Por último, tenemos, mi casa queda muy cerca de la tuya. ¿Cuál es el adverbio del lugar? cerca. Cerca, perfecto. Ahí está, ¿ven? Estamos identificando cuáles son las oraciones que presentan adverbio del lugar. Pero, ¿qué me dijo? La pregunta o me indicó, señale la alternativa que no presenta adverbio de lugar. Por lo tanto, la respuesta es la B. ¿Ven? Hoy iremos a la fiesta con toda la familia. ¿Por qué? Porque hoy, ya ustedes lo dijeron, el hoy es un adverbio de tiempo. Bien, entonces, eso es respecto a las clases del día de hoy. Comienzo a identificar aquí. Un momento, no aún no he tomado asistencia, voy a explicar cuál es la actividad que ustedes van a realizar. ¿Sí? Tenemos preguntas para marcar. En la pregunta número 11, ustedes van a identificar cuál es la alternativa que presenta adverbio de lugar. ¿Ya? Van a buscar. La pregunta número 12, ustedes van a escribir qué es un adverbio de acuerdo a la morfología, ¿ya? Morfológicamente, ¿qué es un adverbio? Aquí van a escribir la definición. Pregunta número 13 dice, identifica la clase de adverbio en las siguientes oraciones, ¿ya? Identifica, no se olviden, identifica la clase de adverbio en las siguientes oraciones. Por ejemplo, aquí van a identificar cuál es el adverbio. En la oración arriba está mi libro y aquí van a escribir. ¿Qué será? No sé, pues será un adverbio de modo, será un adverbio de lugar o será un adverbio de tiempo. Eso ustedes ya lo van a poder identificar y escribir aquí. ¿Ya? Lo mismo con las oraciones siguientes. Lo mismo en las oraciones siguientes. La B, la C, la D, etc. Bien. Entonces, a ver un momento. Ya. Reconoce la clase de adverbios. Lo mismo aquí. El adverbio allá, ¿qué será? Adverbio de lugar, de tiempo o modo. Ágilmente, adverbio de lugar, adverbio de modo o adverbio de tiempo. ¿Ven? Van a identificar. Aquí van a escribir abajito. Es un adverbio de tiempo. Ahí van a escribir. O de modo. ¿Ya? Ejercicio número 15 dice, subraya los adverbios que encuentres en el siguiente texto. Subraya. ¿Ya? Ese es el texto. ¿Ya? Solo es ese texto. Pregunta 16 es una pregunta para poder marcar, al igual que la pregunta 17, 18, 19 y 20. Pregunto, ¿tienen alguna duda referente a la actividad que tenemos el día de hoy? No, profesora. ¿No? Bien, No. ¿no? Perfecto. Un momento, voy a tomar asistencia. Listo. Entonces, eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. ¿Qué hemos trabajado? Hemos trabajado el adverbio, que es un adverbio, y tres clases de adverbio. No se olviden, de tiempo, de lugar y de modo. Profesor, ¿existen más clases de adverbio? Sí, pero en esta oportunidad solo vamos a trabajar estas tres clases. Bien. Eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. Ya tomé asistencia y nos vemos el día de mañana en el curso de gramática. Cuídense. Hasta mañana, profesora. Gracias. Hasta mañana.